Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. A tributar por sus criptomonedas. Ante las dudas sobre el sistema de impuestos que afectan este tipo de inversiones, un experto nos explica esta noche quiénes deben tributar por sus criptoactivos y de qué manera. En segundos, todos los detalles. Vienen fuertes alzas en las tasas de interés. Esa es la expectativa que tienen los expertos frente a las próximas reuniones de la Junta Directiva del Banco de la República. En minutos, el director de FEDesarrollo nos habla de la encuesta que realizaron sobre ese y también sobre otros temas relevantes en la economía. Hora de invertir en las empresas colombianas. Cada vez se hace más fácil comprar acciones de las compañías más grandes e importantes del país, inclusive para quienes tienen poco dinero y poca experiencia en este campo. Les contamos cómo hacerlo. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema que todavía genera muchas dudas y confusiones. Se trata de las criptomonedas y la obligación que hay eventualmente de pagar impuestos o no sobre este tipo de transacciones. Saludamos al doctor William Daniel Bulla. Él es contador especialista en Derecho Tributario y socio de la firma consultora BDO. Doctor Bulla, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, ¿ustedes cómo están? Muy bien, doctor Bulla. Bueno, en Colombia ya las personas cada vez como que le cogen un poquitico más el tiro a cómo invertir en criptomonedas, pero a raíz de eso nace la duda de si hay que pagar o no hay que pagar impuestos. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Bueno, hay una realidad y es, como lo dijiste, esto es una inversión. En principio en las inversiones uno no debería pagar impuestos, sino hasta el momento en el que las mismas generen rendimientos. Entonces, dicho eso, la DIAN ya tiene la lupa sobre 4 momentos en los que este mundo de las criptomonedas genera, digámoslo así, enriquecimiento, y sería la labor de minar, el trading como tal, es decir, compro un Bitcoin en 10 y lo vendo en 15, generé 5 pesos de potencial riqueza que debería tributar. La intermediación, donde hay un especial énfasis en la superintendencia financiera para arreglar todas esas plataformas digitales por las cuales uno puede intermediar. Esa intermediación debería generar una utilidad susceptible de tributar, y sobre todo ese momento de canjear el Bitcoin o canjear el Ethereum o la moneda, la criptomoneda que sea, por otro servicio. Por ejemplo, yo tengo un Bitcoin que compré en 10 y con ese canjeo de pronto por un servicio que me vale 15. Eso genera un enriquecimiento, y la DIAN tiene los ojos desde noviembre del año pasado sobre ese tipo de operaciones y busca encontrar una trazabilidad para llamar a declarar a esos contribuyentes o esas personas naturales o jurídicas que han generado ese tipo de utilidades. Pero usted me habla de muchas modalidades. ¿Cuál al final sería el impuesto que debería pagar? Mejor dicho, concluimos en que sí hay que pagar impuestos, ¿sí? Pero ¿cuál sería la modalidad? ¿Es un impuesto sobre la renta, un impuesto sobre el patrimonio, inclusive, no sé, un IVA? Porque si hay transacciones a través de alguna plataforma, seguramente se puede producir un impuesto de estos, no sé. Exacto, ese es el gran desafío que tiene el país, y creo que es el gran desafío que tiene todo el régimen mundial sobre los criptoactivos, y es qué impuesto poner a este tipo de operaciones. Miren cómo de pronto uno puede gravitar sobre un impuesto a la renta, en la venta, sencillamente esa rentabilización de la criptomoneda, que lo compro hoy en 10 y lo vendo mañana en 12, eso puede ser un impuesto sobre la renta y debería ser un impuesto sobre la renta, pero hay muchos que opinan, y el mercado está llamado también a una discusión, y es si eso tal vez tiene que generar una ganancia ocasional o si eso también tiene que generar a su turno IVA. Yo creo que esto, como es el mundo, como todavía debería entenderse un mundo de intangibles, no debería llamar a generar IVA, no debería estar llamado a generar IVA, y debería hoy gravitar solamente sobre un impuesto sobre la renta. ¿A qué tarifa? Esa puede ser una pregunta bien interesante que resolver, porque de pronto ustedes conocen y el impuesto a la renta puede o grava renta a la tarifa de las personas naturales, esa gama de rangos en los que todos tenemos que ubicarnos, o de pronto a
gravarse por el impuesto de ganancias ocasionales, porque esto puede ser al final del día una utilidad que se genera de un momento a otro y que puede pagar a una tarifa preferencial. Pero lo que yo sí creo es que esto tiene que pagar impuesto a la renta y o ganancias ocasionales, y debería por ahora, salvo la intermediación, esos servicios accesorios, por ejemplo, de plataformas, de comisiones, no pagar impuesto a las ventas, no pagar IVA. Entiendo. Ahora, es que de pronto hubo una confusión en la primera pregunta que le hice. Es decir, deberíamos pagar impuestos, pero en Colombia es obligatorio pagar impuestos en este momento sobre transacciones por criptomonedas. Es decir, es que mucha gente quiere tener sus inversiones a la luz pública, no quiere tener nada escondido y quisiera tributar sobre estas inversiones en criptomonedas. Esa persona que tiene un pedacito de Bitcoin o de Ethereum, ¿tiene que pagar impuestos sobre ello en caso de un rendimiento o de una rentabilidad? La respuesta es no. La respuesta es solo debería pagar impuestos, no en la rentabilización, no en el evento de que mi criptomoneda hoy valga 100 y mañana cotice en 120. Sobre esa cotización no debería pagar impuestos. Digamos que el estatuto tributario incluso que tenemos hoy blinda esas valoraciones de mercado y llama a tributar exclusivamente en la realización de utilidades. Es decir, si hoy tú tienes una moneda, si hoy tú tienes un pedacito de Bitcoin que compraste en $1.000.000 y sales y lo vendes mañana en $1.000.000, no tienes que pagar un peso de impuestos. Si sales y lo vendes en $1.100.000, sobre esos 100.000 pesos que generas de utilidad, tienes que pagar impuestos, y hoy no hay nada en el estatuto que te pueda decir que no lo tienes que hacer. El mensaje es: si lo tienes guardado, si lo tienes sin ninguna realización, sin ninguna comercialización, sin ningún trading sobre la operación, así el Bitcoin hoy cotiza en 100, tú lo has comprado en 100 y mañana pasa a cotizar en 200, esa rentabilización no tiene que pagar impuestos, sino hasta el momento en que tú en efecto realices esa utilidad. Pero entonces, imaginémonos una persona que el año pasado se compró en cierto momento un Bitcoin, digamos 100 pesos colombianos en Bitcoins, y el mismo año pasado lo vendió en 200 pesos, ¿sí? Es decir, hubo una rentabilidad de 100 pesos. Sobre esos 100 pesos tendría que tributar, es decir, ¿cómo debería ser a la hora de declarar renta este año ese reporte ante la DIAN? Parecido a como se hace cuando se compran unas acciones, no sé, las de Ecopetrol, que se pasaron de 100 a 200 pesos, ¿hay que tributar sobre ese margen de ganancia? Debería. Y en efecto, esto está discutiéndose mucho desde la Superintendencia Financiera, y es prácticamente una inversión con alto grado de especulación, y tiene todos los matices y todos los elementos para asimilarse efectivamente a una acción. Y en tu ejemplo, si compraste una acción de Ecopetrol en enero por 100 pesos y la vendiste en noviembre por 200, en ese año gravable tendrás que informarle a la DIAN en tu declaración de renta una utilidad por 100 pesos. Y tendrás que ir a mirar en qué punto de las tablas de personas naturales en cuanto a tarifas estás y tributar sobre esa tarifa. Ahora, doctor Bulla, usted sabe que mucha gente está invirtiendo en criptomonedas, mucha gente de bajos recursos y con pequeñas inversiones, es decir, personas naturales que no se vuelan los topes para clasificar dentro de aquellas personas que deben declarar renta. Es decir, no superan, si mal no recuerdo, los 40 o 50 millones de pesos de ingresos al año. Esa persona que se compró $1.000.000, porque hay inversiones, se pueden hacer en ciertas plataformas inversiones de esas, $1.000.000, que no vive de eso, que no es su renta principal y se ganó 500.000 pesos, ¿esa persona tiene que declarar renta sobre esos 500.000 pesitos? No debería. Digamos que más allá del tipo de ingreso que obtengas, si toda la sumatoria de tus ingresos están por debajo, incluyendo, digamos, ingresos producto de la rentabilización o la venta de una criptomoneda, están por debajo de los umbrales de renta, más allá que se llame utilidad de Bitcoin, utilidad de Ethereum, tú no tienes que declarar renta. Si estás controlado por debajo de esos topes, no deberías pagar impuestos, pero la pregunta es, ¿cómo traza uno? ¿Cómo traza uno eso? ¿Cómo identifica la DIAN hasta dónde tú has obtenido de pronto solo 500.000 o de pronto has obtenido 50 millones de pesos en la utilidad de criptomonedas? Porque acá la gran problemática de esto es la trazabilidad. Ustedes saben que este mundo de
del blockchain, lo que se trata es de manejar todo en unas bases de datos descentralizadas y eso está en muchísimos nodos a lo largo del mundo. Entonces la DIAN, para tener esa información y saber que tú te ganaste solo 500.000 pesos y estás por debajo del umbral, o de pronto te ganaste 50 millones de pesos en una transacción y quedaste por encima del umbral, pues no tiene muchas herramientas o muchos dientes para ir y perseguir a esos contribuyentes que de pronto sí están haciendo negociaciones más grandes y pueden quedar por debajo del radar, producto de lo difícil que es trazar las operaciones con criptomonedas hoy en día. Es decir, lo que usted me está queriendo decir es que al final del día sería como un saludo a la bandera. Es casi prácticamente imposible que la DIAN se dé cuenta quién está invirtiendo en criptomonedas, quién no, como sí ocurre, por ejemplo, con inversiones en divisas, de pronto, pues a través de los sistemas electrónicos supervisados y autorizados, o las mismas inversiones en bonos o en acciones. Hoy en día sí, parte uno de un principio de buena fe y es para generar tributación sobre las utilidades de criptomonedas debería el contribuyente revelarlo de mutuo propio. Digamos que la DIAN tiene herramientas como herramientas indiciarias, como de pronto el número de consignaciones bancarias a través de las cuales pudiera requerir a las personas, y es decir, oiga, usted en un año movió de pronto producto de su operación habitual 100 millones de pesos y en este año estoy viendo un movimiento de 150 millones de pesos, sirvas informar qué fue y a través de un camino largo llegar a esa utilidad producto de pronto de un criptoactivo, de la comercialización de un criptoactivo, del minado de un criptoactivo, pero hoy en día prácticamente sin regulación al respecto, la DIAN depende mucho de la buena fe del contribuyente y que el contribuyente en efecto demuestre todos sus ingresos, incluidos los ingresos que pudieron provenir de la venta de un Bitcoin o una criptomoneda. Ahora, usted me lleva a otra pregunta. Si no es una moneda de curso legal en Colombia, si no está reconocida realmente, ¿por qué hay que pagar impuestos sobre ella? Sobre el Bitcoin o Ethereum o Binance, cualquiera de ellas. La posición de la DIAN y sobre todo la posición financiera de esto es que más allá de no considerarse una moneda, más allá de no considerarse efectivo o un equivalente al efectivo, sí es un criptoactivo y la palabra incluso semánticamente lo dice, es un criptoactivo. Entonces es prácticamente como si tú pagaras una operación con un computador, con un carro, con un inmueble. Es prácticamente un medio en especie que sí sirve para transar operaciones y es un activo susceptible de valorarse y susceptible de generar estos enriquecimientos producto de la comercialización. Exactamente igual al ejemplo que has puesto ya varias veces de las acciones. Las acciones no son moneda, las acciones no son equivalentes al efectivo, pero las acciones se pueden comercializar, se pueden negociar y producto de ello generar unas utilidades en ese trading entre activos que pasan de mano en mano. Pues doctor Bulla, muy interesante este tema. Se vienen debates muy intensos sobre la tributación de criptomonedas en Colombia y por eso seguiremos invitándolo. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. A ustedes, un abrazo muy fuerte. Con esta entrevista hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere, ¿cuántas motos nuevas se vendieron en Colombia durante el mes pasado? Ya les contamos. Continuamos, regresamos a Signo Pesos. La próxima semana hay nuevamente Junta Directiva del Banco de la República y también hay mucha expectativa por la decisión que se tome allí sobre una eventual alza en la tasa de intervención del emisor. Para hablar del tema, quiero saludar al doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Doctor Mejía, buenas noches, gracias por estar aquí nuevamente en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, como siempre encantado de estar con ustedes, gracias por la invitación, saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Doctor Mejía, mensualmente Fedesarrollo de manera muy juiciosa hace una encuesta, consulta a los analistas más acertados del mercado y les pregunta muchísimas cosas, entre ellas, ¿qué va a pasar con la tasa de intervención? ¿Ustedes ya hicieron esta consulta? ¿Qué respondieron sus consultados? Así es, Víctor, simplemente para recordar que es una encuesta que hacemos en conjunto con la Bolsa de Valores de Colombia todos los meses. Y bueno, como usted lo dice, muy importante las expectativas de los agentes económicos, especialmente de quienes toman decisiones de inversión, que es justamente quienes encuestamos en esta oportunidad. Y bueno, mire, el primer punto importante es que hubo un aumento grande de la proporción de analistas que consideran que el Banco de la República debe continuar subiendo sus tasas de interés y de una forma bastante importante, de hecho diría yo hasta sorpresiva.
más del 50% de los analistas encuestados consideran que el Banco de la República deberá subir sus tasas de interés en este mes de marzo al 5,5%. Recordemos que actualmente están en el 4%, lo cual implica un aumento de 150 puntos básicos, más de la mitad de los analistas encuestados. Y también desde el punto de vista de cuál es la expectativa para el cierre del año, pues resulta que para el cierre del año los analistas están estimando una tasa de intervención del 7%. Así que no solamente movimientos en el mes de marzo, sino que también estiman que el Banco de la República continuará subiendo su tasa de intervención en lo que resta de este 2022. Uy, 7% cerraría este año la tasa de referencia. Recuerdo que estaba en 4,25% antes de la llegada de la pandemia. Doctor Mejía, luego bajaron y ahora están en ese proceso de normalización. Pero brincos, saltos, incrementos de 150 puntos básicos, yo no lo recuerdo en el pasado reciente. ¿Hemos visto algo así últimamente o a usted también lo toma por sorpresa una eventual decisión en ese sentido? Pues mire, Víctor, la verdad no lo recuerdo tampoco, al menos en el corto plazo, digamos, tal vez habría que echar un poquito más para atrás, pero tiene usted razón, es un salto bastante grande que complementa pues lo que podría ser ese salto, lo que fue ese salto de 100 puntos básicos en el mes de enero, lo cual muestra que el mercado básicamente, Víctor, está pensando que el Banco de la República está un poquito por detrás de la curva, como se conoce técnicamente, es decir, que la trayectoria de la inflación, que la trayectoria de las expectativas de inflación parece estar yendo un poco más rápidamente que lo que ha sido la subida de tasas de interés del Banco de la República y por ende, pues el mercado estima que el banco debería acelerar ese ritmo de subidas de tasas de interés. ¿Por qué subiendo de esa manera tan agresiva las tasas de interés el Banco de la República podría contribuir con la inflación, doctor Mejía, si tenemos un problema de oferta? Es decir, subiendo tasas de interés, el Banco de la República no va a lograr que lleguen más contenedores a Colombia con más insumos. No va a lograr, por ejemplo, que pare la guerra en Ucrania. ¿Esto sí puede funcionar realmente? Mire, Víctor, esta es una discusión muy interesante. Algunas personas han dicho, como usted lo sugiere en esta pregunta, que tal vez habría que pensar si la subida de las tasas de interés es el instrumento adecuado en el contexto de una inflación que está respondiendo a choques por el lado de la oferta relacionados con los problemas de transporte, los costos de los contenedores y, por supuesto, todo lo relacionado más recientemente con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero mire, el otro punto importante es que la inflación no solamente proviene por costos por el lado de la oferta, también está generándose una tendencia al alza de la inflación por los temas de la demanda. Y no hay que sino que recordar las cifras del año pasado, Víctor. El año pasado que la economía colombiana creció un 10,6%. El líder desde el punto de vista de lo que pasó por la demanda fue el consumo de los hogares, que creció en términos reales por encima del 14%. Un crecimiento en términos nominales cercano al 20% el año pasado. Mire esa cifra. El consumo de los hogares creció un 20% frente al observado en el 2020. Esa es una cifra muy importante, que en el contexto de unos choques de oferta que están restringiendo la importación de algunos productos, aumentando los precios, a eso usted le suma un aumento tan grande en el consumo de los hogares, pues naturalmente el equilibrio es un aumento muy importante en el precio de los bienes y servicios, es decir, en la inflación. Así que no va a resolver el problema por el lado de la oferta, eso se requieren otras medidas que ya el gobierno ha venido implementando, como la baja de aranceles para los productos de importación utilizados en la producción agropecuaria, pero indudablemente que la subida de las tasas de interés sí puede mitigar el crecimiento de la demanda agregada del consumo de los hogares, que ha sido realmente extraordinario. Y de esa forma impactar las expectativas inflacionarias. Pero doctor Mejía, pensando en los créditos de nosotros, de personas como usted o yo, que de pronto vamos a utilizar la tarjeta de crédito en los próximos días, o la persona que tiene previsto un crédito hipotecario, un crédito de libre inversión, un crédito educativo, etcétera, ¿esto lo vamos a sentir muy rápido en los créditos reales que obtienen los colombianos? Mire, Víctor, ese es otro punto clave y es cuál es la velocidad de transmisión de las subidas de tasas de intervención del Banco de la República a las tasas de interés por el lado activo y por el lado pasivo, es decir, incluyendo créditos hipotecarios, créditos de consumo, tarjetas de crédito y demás. La transmisión no es inmediata, eso hay que decirlo, no es que el Banco de la República suba estos, digamos, 150 puntos básicos en este mes e inmediatamente todas las tasas de interés suben 150 puntos básicos. No, especialmente las de muy corto plazo sí se ajustan más rápidamente, pero las tasas de interés de más mediano y largo plazo, por ejemplo las de crédito hipotecario, toman mucho más tiempo
en transmitirse desde el punto de vista de esa subida de las tasas de interés. De hecho, los análisis serios, rigurosos que han existido para el caso colombiano estiman que la transmisión plena de los movimientos de las tasas de interés se toma alrededor de un año, año y medio. Por eso es que el Banco de la República no está actuando solamente por lo que está ocurriendo actualmente. Esa no fue, digamos, el motivo de la decisión del mes de enero. Naturalmente sí importa. Lo que realmente importa es cuáles son las expectativas de inflación, que de hecho aprovecho para mencionarle, pues justamente... Es que eso le iba a preguntar, ¿cuánto esperan en su encuesta que sea ese pico de inflación? Porque es el tema que más nos preocupa a los colombianos en este momento. Claro, pues mire, las expectativas de inflación siguen al alza y de hecho los analistas están estimando que la inflación en este mes de marzo llegaría al 8,45%, así que continúa esa tendencia al alza. Pero por otro lado también hay una tendencia en esas expectativas a esperar que en la segunda mitad del año deberíamos tener menores cifras. En parte por un efecto base, estamos comparando contra ya niveles altos de inflación en la segunda mitad del año anterior, pero también porque se deberían empezar a resolver parte de los problemas, debería empezar a tener impacto, por supuesto, la subida de la tasa de intervención del Banco de la República y se estima que la inflación llegaría al cierre de diciembre al 6,4%. Ese es un aumento bien grande en las expectativas. Cuando hicimos la encuesta en el mes de febrero, la expectativa de los analistas para la inflación al cierre de este año era el 5,1%, es decir, un aumento de 1,3 puntos porcentuales en esa expectativa de inflación. Y ahí es donde está realmente el juego del Banco de la República, subir las tasas de interés para no solamente mitigar el crecimiento de la demanda, sino para controlar esas expectativas de inflación, para que gradualmente vuelvan a los niveles del rango meta que están entre el 2 y el 4%. Eso quiere decir que este año tampoco se cumplirán las metas en materia de inflación del Banco de la República. Una última pregunta, doctor Mejía, muy rápida, mejor dicho, dos en una, muy rápida, porque usted consulta también sobre crecimiento económico y me imagino que también sobre el dólar, que es algo que le debe preguntar mucho la gente a Fedesarrollo. ¿Para dónde va el dólar? Pues mire, el dólar, a pesar, digamos, de todos estos elementos y la volatilidad y la incertidumbre, realmente los analistas están estimando que habría una apreciación de nuestra moneda, es decir, una caída del precio del dólar. Recordemos que en febrero la tasa de cambio promedio fue alrededor de los 3.910 pesos por dólar, actualmente está un poquito por debajo. La expectativa para este mes es de 3.840 pesos por dólar y en el mes de diciembre los analistas estiman 3.800 pesos. ¿Por qué? Seguramente está aquí el impacto, especialmente el aumento del precio del petróleo, lo que debería ser también una normalización de las tasas de interés a nivel mundial y, por supuesto, el proceso de aumento de las tasas de interés en el caso del Banco de la República para nuestro país. ¿Y PIB? Rápido. Y el PIB, bueno, mire, 4,5% de crecimiento para el 2022. En línea con nuestro pronóstico, Víctor, que desde el año anterior, recordemos, está en el 4,6 para este 2022, así que por ahora no hay sorpresas, así que vamos a mirar, por supuesto, el impacto de la crisis de Ucrania y Rusia, que esto podría tener impactos en el crecimiento económico mundial y eventualmente afectar a la economía colombiana. Doctor Mejía, como siempre, muchas gracias por su tiempo para Signo Pesos, que tenga una feliz noche. Encantado de estar con ustedes, Víctor, un saludo muy especial. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Más información, en otros tiempos era prácticamente imposible, pero ahora usted puede invertir en la Bolsa Nacional de Valores con mayor facilidad. Solo con un celular, una aplicación y un poco de dinero, usted puede ser dueño de acciones de las empresas más importantes del país. Aquí les contamos cómo hacerlo. ¿Usted se imaginó alguna vez tener la posibilidad de ser copropietario de algunas de las más grandes empresas del país? Pues en Colombia ese sueño ya se puede hacer realidad y con muy poco dinero. Miren cómo. Mauricio Mora, vendedor ambulante de profesión, no tenía cómo sostenerse en medio de la pandemia debido a las restricciones de movilidad y a las bajas ventas. Así que buscó por internet otras nuevas ideas de sostenimiento y encontró una nueva forma de invertir y ganar dinero. Mi vida cambió con Tri porque yo vi opciones de poder invertir en la mayoría de las más grandes empresas de Colombia. Cosa que pues yo no creí pues posible. Lo que Mauricio encontró fue la aplicación Tri, la única app de compra y venta de acciones en Colombia respaldada por la Bolsa de Valores y por la comisionista Acciones y Valores, además de estar vigilada por la Superintendencia Financiera. Una tecnología adaptada
a las nuevas tendencias, es la forma para que los inversionistas puedan entrar de forma mucho más rápida a los mercados y que puedan acceder al valor que existe en las compañías. Para poder invertir, usted solo necesita un celular, descargar la aplicación, responder un breve cuestionario, invertir desde 24.000 pesos como mínimo y listo. Empieza a mirar qué empresas le gustan y qué recursos tiene para comprarlas. Y desde 24.000 pesos puede ser dueño de las empresas más grandes del país, empresas como Bancolombia, Ecopetrol, ETB, empresas que nos han visto crecer toda la vida, que le han dado de comer a este país. Hoy tú puedes ser dueño de un pedacito. Solo el 2% de las personas que viven en el país invierte en la bolsa de valores y ese porcentaje es tan bajo por falta de conocimiento o mala información. Pero hoy están invirtiendo por medio de esta aplicación desde el estudiante de bajos recursos hasta las señoras pensionadas. Realmente personas como yo, ¿sí?, puedan, digamos, generar un ingreso extra, ¿sí? Y segundo, porque digamos que una persona no tiene realmente idea cómo invertir, digamos que básicamente educa financieramente a esas personas. Esta aplicación me ha permitido tener acciones de empresas internacionales muy reconocidas y estoy contenta porque he obtenido algunas ganancias. Dentro de la misma aplicación se puede aprender a invertir. Hay videos, tutoriales y glosarios bursátiles para entender desde lo más básico a lo más sofisticado que se quiera saber. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que comenzó el proceso para renovar el registro mercantil de las empresas en Bogotá y también en sus alrededores. Ya regresamos. Regresamos, estamos de nuevo en Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 99.800, y corresponde al número de vehículos usados que fueron traspasados en febrero de este año en el país, es decir, que cambiaron de propietario, son las ventas de vehículos de segunda. Eso representa un crecimiento del 8% en los traspasos frente a febrero del año pasado. De ese total, 96.500 traspasos, es decir, la inmensa mayoría corresponden a automóviles particulares. Actualmente en Colombia se venden 5,2 carros usados por cada vehículo nuevo vendido. Y la Cámara de Comercio de Bogotá inició el proceso para que las empresas renueven su registro mercantil. Constanza Puentes, vicepresidenta de Servicios Registrales de esta entidad, nos cuenta cómo se debe realizar. Veamos. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá invitamos a todos los empresarios a aprovechar los beneficios por renovar su matrícula mercantil. El 97% de los empresarios son MIPYMES y estamos para ayudarlos. Por eso la Cámara de Comercio de Bogotá tiene más de 1.000 servicios a su disposición, la mayoría de ellos gratuitos, que son un beneficio por mantenerse al día en la renovación de su matrícula mercantil. Lo invitamos a renovar su matrícula mercantil en www.ccb.org.co y acceda a los beneficios por estar al día en su renovación. Que no le coja la tarde para renovar su matrícula mercantil. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, se ubica por debajo de los 3.800 pesos. Será de 3.765 pesos con 67 centavos, bajó 55 pesos hoy el dólar. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, tuvo una caída de 0,93%, se ubicó en $114 con 54 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.987.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un incremento de 1,05%, acción más valorizada fue la de Ecopetrol, que tuvo una ganancia de 2,72%, y la acción que más cayó fue la de Enca, con un retroceso del 5,04%. Pero antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Según un reporte del RUNT, así se movió la venta de motocicletas nuevas en febrero de este año. En total, fueron comercializadas 73.287 unidades. Significa un aumento del 34% frente a febrero del año pasado. Sumando las motocicletas nuevas vendidas en enero y febrero, se arroja un total de 134.400. Eso quiere decir un aumento del 45% frente al mismo periodo del año pasado. Así que a toda marcha avanza el mercado automotor en Colombia. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.